sábado tengan todos mis queridos hermanos en cualquier parte donde se encuentren, sean aquí en Georgia Norte o en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a nuestra programación de hoy sábado por la mañana, día santo del Señor. Y como es de costumbre, quiero invitarles a que gentilmente inclinemos nuestro rostro para dar inicio a esta programación con unas palabras de oración. Oremos. Gracias, Padre bueno, te damos por tus bondades y bendiciones. Gracias por permitirnos una vez más aquí congregarnos, reunirnos para estudiar tu palabra. Pedimos que abran nuestras mentes, nuestros corazones al dar inicio a la programación del día de hoy. Todo te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, pues les invitamos ahora a compartir juntos, a alabar el nombre de Dios, mediante el himno tema Más de Cristo en el hogar. Oremos al cantar estas alabanzas. Hay problemas en la vida que no tienen solución y los planes del futuro solo traen confusión. La familia se separa y no entiendes la razón. Has tocado muchas puertas y no encuentras solución. Has venido con tus cargas a los pies del Salvador. Te das cuenta que en la vida todo tiene solución. Ahora miras al futuro y no sientes ya temor. Tu familia está firmada en los brazos del Señor. De
más de Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar. Los problemas huirán y una mano poderosa te sustentará. Más de Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar, más de Cristo en mi hogar. Esperanza hay para el hogar. Cristo su baluarte principal. Esperanza hay si haces de Cristo tu baluarte principal. Continuamos nuestra programación, esta vez dedicándole unos minutos a las alabanzas, así que cantemos donde quiera que estemos, unamos nuestras voces en alabanza a nuestro amado Salvador Jesús. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta sin pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera, en clavel, en playa Caracol. Señor, yo te conozco, la noche azul serena me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí. Pero la noche oscura, la de luna nos llena, me dice más pujante, tu Dios se acerca a ti. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande
El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Hará vencer por su poder con la obra de la Nuestra meta es que Jesús sea famoso aquí. Queremos que la gente vea este lugar como un lugar de refugio, como un lugar donde encuentren familia, un lugar donde encuentren a Jesús, o paz en medio de la tormenta. Elías y Melina dejaron su hogar en Argentina y se mudaron en la isla mediterránea de Chipre. Se transformaron en voluntarios y ahora dirige un centro de influencia de misión global llamado Punto de Encuentro. Cuando estás en Cristo naces como misionero. Por eso decidimos aceptar el desafío de ser misioneros. Estamos tratando de servir a otros con lo que sabemos. Yo creo que es importante tener el mismo método que tenía Jesús. Él primero se relacionaba con la persona, veía sus necesidades y después le predicaba. Entonces es básicamente lo que estamos intentando hacer, usar ese método. Siguiendo el método de Cristo, Elías y Melina van de puerta en puerta preguntando qué tipo de programas le interesan a los vecinos. Luego planifican su trabajo según las necesidades de la comunidad. Luego de unos meses en Chipre, los voluntarios van comenzando diversos programas en Punto de Encuentro. Doy consejos de nutrición, hago masajes, tratamientos faciales y bueno, trato de acercar un poco a la gente a Dios. Estos programas de salud dan a Elías y a Melina la oportunidad de relacionarse con personas que de otro modo no estarían asistiendo a una iglesia adventista. Aunque muchos en la isla hablan inglés, se habla mayormente griego. Aquí el mayor desafío es el idioma, por eso queremos aprender griego lo más pronto posible, para poder comunicarnos de mejor manera con las personas. Tienen creativas formas de comunicarse con los visitantes que hablan griego, con el uso de aplicaciones de traducciones en sus teléfonos o frases comunes en griego. ¿Quieren llegar a Punto de Encuentro? Son recibidos por un cálido ambiente, refrescos y libros mientras esperan su atención de salud. Después de la evaluación, los visitantes reciben un programa con sugerencias sobre estilo de vida y son invitados a venir nuevamente para comprobar sus progresos. A los niños también les encanta Punto de Encuentro. Cada semana Elías y Melina hacen una actividad entretenida y planean extenderla. Sería el programa para niños, que ahí hacemos artesanías, conmigo hacen artesanías y hacemos recetas y también con él hacen juegos. Así que está la parte divertida y la parte en donde aprenden algo. Hoy están pintando mensajes positivos en piedras. A los niños les encantan hacer estas manualidades, pero la diversión comienza cuando regalan sus creaciones a las calles. A la gente les encanta recibir estos lindos regalos. Los chicos vuelven a su casa sabiendo que han hecho feliz a la comunidad. Estamos seguros de que Dios bendice estas actividades, porque vemos la felicidad en sus rostros. Creemos que con tiempo, paciencia, amor y tratando de mostrarles a Jesús, como resultado, veremos mucha gente salvada por estas actividades. Eso nos hace realmente felices.
Cada sábado, Elías y Melina dirigen el servicio de adoración en la iglesia que se reúne en punto de encuentro. Algunas personas asisten en forma habitual, mientras otras solo van de visita. Sus oraciones y ofrendas misioneras han jugado un rol clave para que esto suceda. Quiero agradecer a la Iglesia Mundial. Con su apoyo, ayuda, diezmos y ofrendas, estamos haciendo una diferencia aquí. Gracias por apoyar a la Iglesia Adventista y ayudar a voluntarios adventistas como Elías y Melina a difundir el amor de Jesús por todo el mundo. Buenos días, queridos hermanos. Estamos ahora en el tiempo de la lección de la escuela sabática. Esperamos de que todos los miembros hayan podido estudiar, repasar la lección. Ahora en este momento lo que haremos un repaso. Dedicaremos unos minutos al estudio de la palabra de Dios que hemos estudiado. Esta vez la lección número 12. Ya estamos terminando ya el folleto de escuela sabática. ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Ese es el título de la lección de esta semana. Y para esto tenemos aquí en pantalla a dos grandes pastores. Le damos la bienvenida al pastor Mario de Armas, un hombre experimentado durante muchos años, más de 40 años trabajando en el ministerio. Y también tenemos aquí con nosotros al pastor Gerson Gómez. Así que bienvenidos, hermanos pastores. Ahora, para comenzar ya, sin dilatar más el tiempo, vamos a pedir al pastor de Armas que gentilmente nos dirija en oración. Padre Santo, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y también porque podemos ahora estudiar y repasar tu palabra para que nos ayude en nuestra vida y también podamos comprender muchas cosas que necesitamos. Guía a cada uno de los que va a participar y también a todos aquellos que van a escuchar tu palabra para que tu Santo Espíritu esté con ellos. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, hermanos pastores. Ahora pues vamos a pedirle al pastor de Armas que nos haga la introducción aquí en la sección del sábado, del domingo. Bueno, la lección en general habla de los textos difíciles de la Biblia. ¿Qué pudieras aportarnos, hermano pastor? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Si todos saben todo lo que dice la Biblia. Yo no. Es difícil. Por eso dice cómo abordar pasajes difíciles y también podemos decir situaciones difíciles como también se las presentaron a los apóstoles al principio cuando Pablo pues estaba predicando y entonces muchas personas estaban en contra de lo que Pablo decía y Pablo pues entonces no estaba de acuerdo con algunas cosas. Llegaron a una conclusión. Estudiar las escrituras, vieron que todo lo que estaban diciendo era bien y entonces no hubo más ninguna dificultad, exceptuando en algunos que no quisieron aceptar lo que el concilio de allí de los apóstoles pues habían determinado. El primer versículo, el que nos proponemos memorizar, es un versículo de unos versículos que están en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Pablo escribió ampliamente sobre algunos puntos que las personas tergiversaron sus ideas y entonces buscaron problemas para la creciente iglesia de los gentiles. Por eso Pedro pues aclara que muchas personas tuercen porque no les dan la interpretación que el Espíritu Santo le puso a Pablo, y entonces hacen que muchas personas crean lo que no dice la Biblia en realidad, y esa es una de las cosas importantes para abordar los pasajes difíciles, es el consenso de estudiar diligentemente las escrituras y todas las partes que vamos a estudiar en esta nueva semana. Para el domingo tenemos unos versículos importantes. Razones posibles para contradicciones aparentes. ¿Qué le aconsejó entonces el apóstol Pablo a Timoteo? Es algo importante. Dice allí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es algo importante ¿para quién? Para cada uno de nosotros también, que vamos a ser probados y que tenemos que estudiar y tenemos que estar con diligencia, presentarnos delante de Dios para no ser avergonzados de lo que nosotros decimos mal dicho, sino porque nosotros debemos saber que tenemos un juicio por delante. Y si nosotros decimos cosas que no dice la Biblia, ¿qué va a pasar? Los miembros o las personas que escuchan lo que nosotros decimos, pues se van a equivocar y van a hacer muchas cosas que no deben hacer. Así que es importante para nosotros. Por eso es importante también saber algo, que nosotros somos pecadores. Y como pecadores, pues nuestra mente no es la misma que tenía Adán, la que antes de pecar, no es la misma que tienen los seres del cielo. Así que nuestra mente, mientras más pecado hay, pues entonces va degenerando y va cambiando y va transformando. Además de todo eso, nosotros tenemos que como pecadores a veces nos inclinamos a cosas que no deben ser, pero que como seres humanos pues las tenemos, como es mucho la televisión, como es mucho las lecturas, como es mucho las lecturas que nosotros tenemos que no son buenas para el cristiano, como son también mucha internet, dedicándole mucho a la internet y a todas esas cosas que son peligrosas. Pero bueno, nosotros tenemos otro punto más, que son los prejuicios que nosotros tenemos desde nacimiento. ¿Cómo nos enseñaron? Muchas personas vienen del mundo, otras vienen de otras iglesias, otras vienen que no conocen nada y entonces tienen sus prejuicios porque le enseñaron de una forma y ahora tienen que pensar en otras ideas. También otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el idioma en que fue escrito las escrituras. Así que ese idioma que fue escrito es una lengua muerta, ya no existe. Pero entonces hay que buscarle qué cosa quería decir el autor cuando estaba en ese tiempo. También la cultura, muchas culturas, hoy lo vemos. Hay culturas allá en África que es muy diferente a la nuestra. Así que si la cultura del pasado era diferente,
hoy es también una cultura que nosotros tenemos que saber que pueden haber aparentes contradicciones. También somos a veces muy ligeros al leer la Biblia. No digo estudiar porque cuando uno lee la Biblia es ligero. Cuando uno la interpreta, o sea, cuando uno empieza a buscar, entonces ya aprende. Por eso son razones que nosotros podemos encontrar contradicciones. No entendemos lo que dice la Biblia porque no le damos tiempo a qué cosa. Debemos estudiar un poquito la Biblia lentamente para ir comprendiendo y buscar. Vamos a suponer, Jesús dijo que debemos escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Así que debemos escudriñarla, analizarla punto por punto para ir sacándole el provecho que necesitamos en todo momento. Ahora. Una pregunta, Mario. Sí. ¿Tú crees que hayan errores en la Biblia o son errores de los copistas? Bueno, puede haber los copistas. Se han encontrado muchas manuscritos que algunos tienen una pequeña porción que no está de acuerdo con el otro porque los copistas también se equivocaron. Así que por eso es una de las cosas. Pero también somos perezosos para estudiar la palabra. Y entonces es peligroso. Así que puede haber errores Y entonces, y por último, tenemos que el Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos, pues también puede ayudarnos a nosotros a interpretar lo que ellos quisieron decir. Todo eso tiene que haber, ¿qué cosa? Un conjunto en la que nosotros podemos encontrar bendición al tener en cuenta los prejuicios, los idiomas, las culturas, y el estudiar perennemente, porque de lo contrario no podemos tener entonces un buen estudio y una buena interpretación de las Santas Escrituras. Amén, que Dios te bendiga, muy buen aporte. Así que recomendamos a todos los hermanos que lo están escuchando que seamos humildes, sencillos al estudiar la palabra de Dios. La Biblia es su propio intérprete y reconocemos de que a pesar de ser un libro que es humano, es un libro divino también, porque Dios fue el que lo inspiró. Y si hay algún error, fueron los copistas o las traducciones, pero nunca fue la inspiración divina, tuvo errores. Que Dios te guarde. Pasamos acá a darle oportunidad al pastor Gerson Gómez. Él nos va a continuar con el repaso de la lección, la segunda pregunta en adelante, afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. ¿Qué nos puede aportar el pastor Gómez? Buenas tardes, pastor Reyes. Gracias por la invitación de compartir el estudio de esta lección tan importante. Nosotros estamos estudiando este trimestre lecciones que nos enseñan cómo interpretar las Escrituras. O sea, cómo entender, cómo conocer lo que la Biblia dice. La Biblia, andando un poquito en la pregunta que le hiciste a Mario, la Biblia es un libro distinto a todos los demás libros que existen. La Biblia es un libro que es la obra de Dios, pero también tiene la combinación humana, porque Dios utilizó a hombres que nosotros los conocemos como profetas. Dios los inspira a los hombres, pero Dios no es el que escribe la Biblia.
La Biblia la escriben los hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Dios no falla. Dios no tiene errores. Dios es completo, perfecto. Pero nosotros los hombres sí podemos fallar. Así que si la Biblia tiene situaciones, no estoy hablando ahora de los textos difíciles, sino que pueda tener error, no es parte de Dios, sino parte de nosotros los hombres, de los hombres que escribieron. Como Pablo, hablando de la segunda venida de Jesús, dijo, nosotros que vivimos, que estaremos hasta que Cristo venga, no seremos delanteros. Y se pone Pablo como estando presente cuando Cristo venía. Ese no fue un error de Dios, es una cuestión de la comprensión de Pablo y su deseo de estar con Cristo cuando Cristo viniera. Así que también en esta lección que nos toca en esta semana, no estamos analizando los textos en sí que tengan dificultades, porque hay muchos textos en la Biblia que tienen dificultades. Lo que estamos es mirando la manera en que nosotros nos enfrascamos en ese estudio de las Escrituras, mayormente en los textos más difíciles. Otra razón que hay para que la Biblia tenga textos difíciles es este. La Biblia es como un manantial que mientras más agua se le saca, más agua da. O es como una mina. Mientras más oro se le saca, más oro tiene. O sea, la Biblia es un manantial inagotable de enseñanza porque proviene de Dios. Nosotros los seres humanos, como ya dijeron ahorita, nosotros los seres humanos pecadores, tenemos una mente finita, una mente con límites. Nosotros nunca podremos llegar a la mente de Dios. Y en la Biblia se ven cosas escritas que es la mente de Dios guiando. Voy a poner este pequeño ejemplo, que no es pequeño, que es grande. La Biblia está escrita en el idioma humano. ¿Qué quiere decir esto? Está escrita de acuerdo a cómo somos nosotros los seres humanos. Elías, por decir, era un hombre santo, un hombre que fue llevado vivo al cielo, pero era un hombre lleno de defectos igual que nosotros. Cometió errores, salió huyendo por la amenaza de Jezabel. Sin embargo, Elías es un héroe bíblico, pero con pasiones igual que nosotros. Esto nos enseña en el lenguaje de la Biblia que para nosotros los seres humanos también hay esperanza, aunque seamos débiles. Y una manera en que podemos abordar el estudio de los textos difíciles de la Biblia es esta, aprendiendo que Dios tiene un mensaje para nosotros. Mira, dijiste que se enfrentan las dificultades con honestidad. Una honestidad en este caso es la siguiente. Ninguno de nosotros, los seres humanos, sabemos todo lo que la Biblia dice. Ya el pastor de Amas lo dijo al principio, yo dije, yo por lo menos no, porque es así. Pero a veces no queremos, cuando se nos pregunta, decir que nosotros no sabemos una cosa. A veces queremos dar una respuesta a todo lo que venga, porque nos dedicamos a estudiar la Biblia, a enseñar la palabra, pero no podemos saberlo todo. Hay que ser humilde y honesto. Cuando uno se enfrenta a textos que para uno es difícil, hay que reconocer sencillamente, con honestidad, que hay textos difíciles y que nosotros no lo sabemos todo. También creo que el texto que es para ti fácil puede ser difícil para mí, y el texto que para otro es difícil puede ser fácil para mí. Creo también que hay otro aspecto que debemos tener en cuenta.
hay personas que voluntariamente niegan la palabra de Dios o no se someten a la palabra de Dios. Esas personas a veces tratan de poner los textos bíblicos difíciles, pero no es porque sean difíciles, sino porque como ellos no siguen a Dios ni les interesa seguirlo, para ellos se hace difícil. Como por ejemplo eso de que la tierra es cuadrada, porque habla de los 4 vientos, en Apocalipsis habla de los 4 esquinas, los 4 ángulos de la tierra. Esos son los 4 puntos cardinales, todo el mundo lo hace igual, pero una mente que va en contra de Dios trata de hacer las cosas más difíciles. Antes de seguir con los textos difíciles, quiero decirle lo siguiente. Por cada texto difícil que hay en la Biblia, hay 1000 que son fáciles. O sea, podemos entender el plan de la salvación. Mira, nosotros con saber esto, Dios nos ama, envió a su Hijo, Cristo, que es Dios, que es nuestro Creador, vino, dio su vida por nosotros y nosotros por la fe en Cristo alcanzamos la salvación. Amén. Qué sencillo, ¿verdad? Bueno, no creo que hay que estar buscando siempre todo lo difícil, sino enfrentar con humildad cuando los textos de la Biblia se hacen difíciles. Y como ya dije también, enfrentar esto con humildad, porque nosotros no somos más que otra persona. No podemos saber todo. Entrar a estos estudios de los textos con humildad. Cuando nos preguntan, ¿qué dice tal texto? ¿Qué enseñanza tiene? Puede que nosotros lo sepamos, pero puede que no lo sepamos. Con humildad uno puede decir, necesito estudiarlo más, necesito profundizar más antes de dar una opinión, porque creo que es más dañino tratar de explicar de todas maneras y usar argumentos para convencer a las personas para que llevemos una explicación. Es más correcto decirle al que nos pregunta, yo necesito estudiar esto más. La respuesta que le vaya a dar se la tendré que dar después. Mientras tanto, usted puede estudiar y buscar por su cuenta, y yo por mi cuenta lo voy a hacer también. Creo que hay otro aspecto aquí importante sobre los textos difíciles. Mira, los textos difíciles también vienen para hacer que nosotros seamos pacientes y que nosotros seamos perseverantes. Muchas veces podemos encontrar un texto del cual nunca podremos darle una respuesta, pero el tiempo que hemos invertido en estudiarlo, la dedicación que hemos dedicado o la dedicación que hemos dado para estudiar ese texto, llega a ser para nosotros, para nuestra experiencia, algo más rico que si simplemente encontramos la respuesta. Nosotros nunca podremos saber todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios es, porque Él es muy superior a nosotros. Y nosotros en la Biblia tenemos un libro que es superior a nosotros. Es la palabra de Dios. No hay que dudar que sea la palabra de Dios, pero es superior a nosotros. Pues sencillamente tenemos que hacer acopio de la fe y saber esto, que aunque no entendamos algo, la fe en Dios es verdadero. Amén. Gloria a Dios. No sé qué tiempo queda, pero Ya quisiera... ahí concluyendo. Ok,
Quisiera decir lo siguiente. Cuando estemos estudiando la Biblia y se nos presentan textos difíciles, enfrentemos eso que para nosotros es difícil, ese texto difícil, emprendamos su estudio de una manera espiritual y con oración. Hey. Como el pastor de Amaya dijo, el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los profetas y el que dio la palabra de Dios, Dios que dio su palabra a nosotros, el Espíritu Santo también nos va a enseñar. Pero si entramos al estudio de los textos difíciles con nuestra sabiduría, con nuestra sapiencia, no vamos a alcanzar nada. Tenemos que orar y pedirle a Dios. En Santiago hay un texto que dice que si nos falta sabiduría, pidámosle a Dios, pero pidamos con fe y nos va a ser dada. De lo contrario, estaríamos como las ondas del mar, yendo de un lugar a otro, pero sin arribar ningún puerto. Creo que esta lección es mucho más abarcante, enseña mucho más, pero la manera en que debemos enfrentar al estudio de la Biblia, mayormente los textos difíciles, yo sintetizaría de esta manera: con honestidad, con fe, con dedicación, con honradez, pidiéndole a Dios la ayuda, pero a la vez agradeciendo a Dios por esos textos que hacen que nosotros dediquemos más tiempo a estudiar su palabra. Y reconociendo que cuando Cristo venga y estemos con Él, entonces sabremos más. Y Dios nos revelará lo que aquí nosotros no podemos encontrar. Bueno, Dios te bendiga, pastor, y a todo el que esté escuchando. Amén. Que Dios te guarde también a ti. Gracias a ti, al pastor de Armas, por su excelente aporte. Así que tenemos mucho que aprender. No podemos decir que lo sabemos todo. Solamente podemos explicar una mínima cosa, pero es lo más importante, porque para la salvación Dios no nos va a pedir cuánto conocimiento tiene, sino aceptaste lo más importante, ¿verdad? Que es el plan de la redención. Que Dios nos imparte, Dios les bendiga. Conti, gracias. Concluimos el repaso de la lección y continuamos con nuestra programación, ahora esta vez alabando el nombre de nuestro Dios. Bendiciones. Amén. Probar y ver. Historia de hoy. Esperanza para Jesús. La crisis política y económica de Venezuela ha transformado el país en un verdadero caos social. Sus habitantes atraviesan la frontera en dirección a otros países, buscando mejores condiciones de vida. Gran parte de los inmigrantes que llegan a Brasil se dirigen a la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. Allí reciben atención primaria, alimentación, abrigo y documentos emitidos por la ONU, ADRA y otras organizaciones. Por todos lados, los refugiados están pidiendo ayuda a los habitantes locales. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el Señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el Señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... ¿Quieres trabajar? Quiero trabajar. Tengo una panadería. Vamos para allá. Y vas a trabajar solo un día conmigo, ¿te parece? No, está bien, amigo, vamos. No hay problema, no. Muchas gracias. Antes de darle las instrucciones del trabajo,
Joao López le pidió a él que le contara un poco de su historia. Él le contó que había dejado su país, buscando un futuro mejor para él y su esposa. Con título de ingeniero mecánico, tenía 3 trabajos, pero lo que ganaba solo le alcanzaba para comer durante 15 días. Después de haber ingresado legalmente a Brasil, en la ciudad de Pacaraima, frontera entre los 2 países, su única opción fue caminar 212 kilómetros hasta llegar a Boa Vista. Durante los primeros kilómetros que recorrió a pie, su mente se concentraba en todo lo desconocido que iría a recorrer. Intentar vivir en una tierra extraña, sin hablar el idioma de ese país, convivir con personas con costumbres diferentes, encontrar trabajo y un lugar donde vivir. Sin dinero y sin perspectivas, el venezolano caminaba día y noche, llevando solamente una maleta que se arrastraba por el camino. En los últimos kilómetros, un cartel indicaba que aquella jornada tan desafiante estaba a punto de terminar. Llegando a la capital, recibió las primeras orientaciones, un lugar para dormir y todas las noches participaba de una cena preparada por el equipo del proyecto Alimentando Esperanza, coordinado por la ADRA. Joao López le mostró lo que debería hacer en ese único día de trabajo, pero al final del día notó que el joven era un buen trabajador y decidió darle la oportunidad de trabajar durante 5 días más. Para llegar a la panadería, el venezolano salía del refugio a las 4 de la madrugada y caminaba 14 kilómetros. Además de encargarse del aseo, también aprendió a hacer pan, disfrutando bastante su nueva profesión. Después de trabajar 30 días, Joao le pagó por sus servicios y le entregó las llaves de la panadería, nombrándolo como el nuevo administrador. Además de acompañarlo en esa nueva jornada, Joao López y un equipo de ADRA lo llevaron a conocer la iglesia adventista, donde fue bien recibido por los hermanos, participó de las alabanzas, oró, escuchó el sermón atentamente y aceptó la propuesta del pastor de conocer más sobre la palabra de Dios. La ADRA promueve acciones comunitarias en todo el mundo. En América del Sur, apoya a más de 350,000 inmigrantes y refugiados cada año, recibiéndolos, hospedándolos y alimentándolos con la mejor condición sanitaria, higiene personal y acceso al agua potable. Servicio de protección, apoyo psicológico, nutricional, salud básica, cursos de idiomas y acceso a información de documentos migratorios también son ofrecidos por la ADRA. Para conocer más, acceda a adraamericadosul.org. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Después de haber disfrutado esta primera sección de nuestro programa de este día, ahora queremos hacerles un llamado a la adoración. Así que estemos tranquilos, quietos en nuestros lugares, donde nos encontremos en una forma reverente. Vamos a escuchar ahora a continuación el himno 33 y a continuación el himno 20 de nuestro himnario nuevo adventista. Padre amado.
Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Dios y Padre, elevamos nuestras voces a ti en estos momentos, suplicando que abra nuestros corazones, que recibamos el Espíritu Santo, para que podamos entender tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. En los méritos de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarles a buscar allí en sus Biblias, en el libro de Oseas, en el capítulo 5 y en el versículo 15, también capítulo 6, versículos 1 y 3, hemos titulado el mensaje en esta mañana, Conociendo a Jehová. Dice así la palabra: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Y sigue diciendo el capítulo 6, versículos 1 y 3, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y me llama la atención también el versículo 3 que nos dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Creo que hay un lindo mensaje en estos textos. Aunque en el contexto este mensaje era dirigido al pueblo de Israel, las 10 tribus que representaban a Efraín, por extensión Dios se dirige a nosotros. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Qué nos enseña esto? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y luego añade, en su angustia me buscarán. El profeta Oseas presenta a Dios en estos pasajes como un padre amoroso, como un padre compasivo, pendiente de su pueblo que él formó. Es uno de los aspectos del carácter de Dios. Es como aquel padre de familia que vela por sus hijos que han crecido, salen de sus casas y a veces llegan hasta altas horas de la noche. El padre o la madre se preocupan, se desvelan pensando qué les puede estar sucediendo a sus hijos y no descansan ni se acuestan a dormir hasta que los ve regresar y luego colocan el cerrojo a la puerta. Dice la primera parte del texto, andaré y volveré. En otras palabras, Dios no duerme, se desvela por nosotros. Debiéramos vivir orgullosos de tener un padre así. Como me gusta esta sección, esta parte de esta fase del carácter de Dios. Y luego, sabiendo de que su pueblo es de tendencia rebelde y tiene la tendencia a descarriarse, concluye el texto del versículo 15 diciendo, en su angustia me buscarán, como diciendo, no me voy a dar por vencido. Bueno, ¿qué padre o qué madre se dará por vencido aunque un hijo o una hija haya salido díscolo, rebelde o de mala cabeza, o no le haya ido bien en la vida, o la vida no le haya sonreído? Y aunque como seres humanos
hayan expresiones, dice el salmista en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En su angustia me buscarán. Oh, hermano querido, qué linda promesa. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al versículo 38, dice así este texto: ¿quién será aquel que diga algo que el Señor no mandó? Porque de la boca de Jehová sale lo bueno, pero también sale, ¿qué cosa? Sale lo malo. Para muchos les resulta difícil entender este texto y se preguntan, ¿cómo es posible que de Dios pueda salir algo malo? Hermanos, existen cosas en nuestras vidas que hoy no entendemos y luego al pasar el tiempo usted le encuentra sentido y dice, ahora entiendo por qué Dios permitió que me sucediera esto en mi vida. Y así por el estilo, Dios nos va librando constantemente de muchos males. ¿Por qué? Porque Dios se desvela por sus hijos. Y aunque tengamos que experimentar a veces reveses, golpes duros, Él no pierde sus esperanzas y nos dice, en su angustia me buscarán. Dice la segunda parte de nuestro mensaje, venid y volvámonos a Jehová. Esa es la invitación que Dios nos extiende a cada uno de sus hijos. Luego dice, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendarán. Amados hermanos, nunca le cerremos la puerta de atrás a nuestros hijos. En Lucas capítulo 15 aparece allí la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo desobediente, díscolo, que decidió un día con aire aventurero salir a experimentar el mundo. Dice la historia bíblica que le pidió parte de la herencia que le pertenecía a su padre y el padre pues se resistió. Y después de tomar la parte que le correspondía de la herencia, salió a una tierra apartada, malgastó todo su dinero en esa vida disoluta. Cuando se le acabó el dinero, como dice la historia, se le acabaron los amigos y consiguió un trabajo sencillo, humilde, apacentar cerdos, que para ellos era una abominación, como era un joven judío. Y entonces dice que era tanta el hambre que tenía que musitó una oración de penitencia, una oración de perdón, y le dijo al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hermano querido, ¿qué hubiera sido si el padre hubiera cerrado la puerta de atrás cuando aquel hijo descarriado salió de su casa? Pero no, dice el relato bíblico que diariamente yo me imagino que el padre se arrodillaría allí en su cuarto, en el cuarto que era de su hijo, en su casa, y juntaría a su familia y diariamente elevaría plegaria pidiéndole que Dios tocara el corazón de su hijo en cualquier circunstancia, donde quiera que se encontrara, lo protegiera y que un día regresara nuevamente a los caminos de Dios. Qué padre hoy, si tú tienes un hijo descarriado, que se ha apartado de los caminos de Dios, no hiciera lo mismo. Orara diligentemente por la mañana, por la tarde, al mediodía, pidiendo a Dios de todo corazón que tu hijo se arrepienta y que reconozca sus malos caminos
y regrese a los caminos de Dios. Hermano querido, quiero decirle que así es Dios. Dios se desvela por sus hijos. Dios espera el regreso de cada uno de los hijos descarriados. Este padre de la parábola representa a quién? Representa a Dios, nuestro amante Padre Celestial. Sigue diciendo aquí nuestro mensaje: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Conoceremos. Detengámonos aquí en esta pequeña porción del texto. Así afirma el profeta, acentuando su firme resolución y en nombre de cada uno de nosotros. Mi pregunta es, en esta mañana, ¿hasta qué grado conocemos a Dios? ¿Hasta qué punto conoces tú a Dios? San Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 3 y versículos 18 y 19. Hasta que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Uno de los coros que más se cantaban y más me gustaba a mí cantar hace años atrás en los hogares e iglesias y en la sociedad de jóvenes, se repetía mucho, era ese coro que dice: el amor de Dios es maravilloso. Y continuaba, se repetía ese coro, continuaba diciendo: el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo estar por encima de él, tan ancho que no puedo estar al lado de él, tan bajo que no puedo estar por debajo de él. Ahora yo pregunto, ¿cómo contextualizar este cántico de alabanza en estos tiempos? Cuando cerca de 500,000 de personas en el mundo han descendido a la tumba a consecuencia del coronavirus, de esta terrible pandemia que está azotando nuestro viejo mundo. Y otros cientos y cientos de miles están siendo contagiados, enfermos en los hospitales. En estos momentos que es cuando debemos de orar los unos por los otros para que la fe se fortalezca, no falte. El amor de Dios fue tan alto que escuchó el clamor de la raza humana en su angustia, clamar por liberación. Fue tan profundo que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que viniera a rescatarnos. El amor de Dios, queridos hermanos, fue tan ancho que cuando los brazos del amado Hijo Cristo Jesús, el unigénito del Padre, fueron extendidos y clavados en una cruz, su último suspiro que salieron de sus labios fue: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sigue diciendo la palabra que hemos escogido: proseguiremos en conocer a Jehová. El tema de la redención será el tema de estudio por la eternidad. Dice San Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque grande
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entrega hoy a Dios tu vida. Colócate en las manos de Dios. Acude a Él arrepentido. En tu angustia clama a Dios. Él siente desvelo por ti. Él nos anda buscando en cada momento. Aprende más de Él, de su carácter santo. Es tiempo de volvernos a Dios. Que Dios añada su bendición sobre su palabra en esta mañana. Te bendiga a ti, bendiga a tu familia. Oremos los unos por los otros para que podamos conocer más del carácter de Dios, el carácter santo de nuestro amado Salvador Jesús. Concluimos con el himno 445 del Himnario Nuevo Adventista, Más de Jesús. Cantemos todos. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo ir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Bien, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por la linda oportunidad que nos permitiste de compartir tu palabra en este día con nuestros queridos hermanos en todas partes donde nos han sintonizado. Pedimos que tu paz y tu bendición les alcancen, que podamos cultivar un espíritu de
perdón, un espíritu de reconciliación, que podamos aprender cada vez más de tu carácter santo, para que cada día nos asemejemos más a Jesús, para que, como dice la sagrada promesa, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que Jesús y su Padre amante nos puedan reconocer como su pueblo, su especial tesoro, y que muy pronto todos los redimidos de todos los tiempos podamos estar con nuestros pies sobre el mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero. En el dulce nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos las gracias. Amén.